Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios me les bendiga. Hoy es un día espectacular para contemplar la hermosura de la santidad de Dios, para dar gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque grande es su reino, porque hermoso es su poderío y porque su dominio se extiende sobre toda la tierra. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 114. Por tanto, esté muy atento para recibir el mensaje de Dios a través de esta palabra. Y me gusta porque el Salmo 114 tiene un título llamado Las maravillas del Éxodo. La palabra éxodo significa movimiento, significa desplazamiento. Verso 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén y amén. El pueblo de Israel tiene su historia y habla la palabra de Dios que hubieron tres patriarcas llamados Abraham, Isaac y Jacob. Y que estos tres patriarcas fueron direccionados por Dios, andaron por caminos que ellos no conocían. Y de estos tres patriarcas, Jacob tuvo 12 hijos, entre los cuales está José, el que interpretaba los sueños. Y dice que después que José fue el segundo al mando de Egipto, que Faraón entrega el anillo en manos de José y lo pone como señor sobre toda la tierra de Egipto, gracias al don que Dios le había dado. Entonces José, al tiempo de haber gobernado, llegaron los días de su muerte y muere José y también Faraón. Y se levantó otro faraón en ese tiempo que no temía a Dios, que no conocía a José. Y esclavizó el pueblo de Israel. Esclavizó las 12 tribus de Israel allá en territorio de Egipto. Y el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo estaba siendo azotado por la esclavitud en Egipto. Los egipcios le estaban sacando, como dicen por ahí, el jugo, estaban oprimiendo el pueblo de Israel. Con pesadas cargas, maltrataban al pueblo, pero Dios, el Dios de los cielos, miró que su pueblo estaba siendo oprimido y quiso enviarles un libertador. Moisés, quien fue rescatado de las aguas, Moisés era el escogido de Dios para esta tarea. El libro de Salmos, el capítulo 114, tiene el título Las maravillas del Éxodo, las maravillas del desplazamiento. Hoy si hubiera salido una noticia con este título, podríamos decir que en los periódicos, en La Vanguardia Liberal, en El Espectador, diría las maravillas del gran desplazamiento. Usted le podría colocar hoy un título, ¿cómo aparecería en los grandes titulares? Las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Colóquele un título, colóquele un nombre
a este caminar, a este transitar del pueblo de Dios, saliendo de Egipto, cruzando el mar, cruzando un desierto para ir a una tierra prometida. Y me gusta el Salmo 114 porque en su verso 1 dice, cuando salió Israel de Egipto. Cuando salió Israel de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale del pecado, cuando el pueblo de Israel sale de la costumbre, cuando el pueblo de Israel sale de todo lo que les agrada a Dios, cosas grandes suceden. Cuando nos apartamos para buscar a Dios, cuando nos apartamos del pecado para buscar a Dios, cosas impresionantes suceden. Cuando un pueblo se aparta para buscar a Dios, se aparta de lo malo, de lo que le desagrada a Dios y comienza a buscar la dirección de Dios, comienza a buscar y a oír la voz de Dios, entonces comienza a andar en la voluntad de Dios y Dios hará grandes cosas con ese pueblo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, así Dios lo puede hacer con tu casa. Quizás tienes un Egipto, quizás tienes un lugar de opresión, quizás es la depresión que te está atacando por estos días. Pero Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios quiere sacar a sus hijos de allá de Egipto. Quizás la depresión te ha tenido en casa durante días encerrado. Quizás hay algo que te ha tenido ahí oprimido. Quizás como el pueblo de Israel está siendo azotado, quizás por una enfermedad. Pero hoy Dios envía a su Salvador. Dios ha enviado a su Salvador. Y como a Israel le envió un Salvador llamado Moisés, el mismo Dios envió a nosotros a Jesucristo, quien dijo que por su herida nosotros habíamos sido curados. El profeta Isaías dijo que por la herida de Jesucristo nosotros habíamos sido curados. Dios quiere sacarnos de esa esclavitud de Egipto. Si es una enfermedad lo que te tiene esclavizado, entonces dile: Señor, tú pagaste en la cruz de Calvario. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Yo hoy soy libre en el nombre de Jesús y declaro que esa enfermedad ya no está más en mi cuerpo. Declaro que esa enfermedad ya no se enseñorea de mi cuerpo, sino que sobre mí se señorea la salud de Dios, la salud divina, la salud del Todopoderoso, porque Cristo ya pagó por mí esa sanidad. Cristo derramó toda su sangre en la cruz de Calvario para darnos vida, para darnos salud. Vida y vida en abundancia. Estamos en este momento en el libro de Salmos, en el capítulo 114. Para los que se acaban de conectar, en el verso 1. Y dice que cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Israel pasó de ser oprimido, de ser cola a ser cabeza, y hoy alguien sale de ser cola en el sitio donde está y comienza a ser cabeza. Hoy Dios saca a alguien de una posición baja y la pone en una posición alta. Hoy Dios saca a sus hijos del hueco y los coloca en lugares altos, en lugares de privilegio. Dios te ha llamado para que salgas de los lugares oscuros a lugares de luz, de lugares donde estabas siendo oprimidos a lugares de bendición, de tierra angosta a tierra ancha que fluye leche y miel. Dios te quiere sacar de comer cebolla, de comer ajos, como lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, a comer el maná del cielo. Dios tiene preparado un maná para tu casa. Dios tiene preparado un maná para tu trabajo. Dios tiene preparada su provisión para el pueblo que está siendo oprimido. Quizás en este tiempo ha sido un tiempo muy fuerte para ti. Quizás has llorado en casa, quizás has llorado ahí con tu almohada, y solo Dios y tu almohada conocen tus lágrimas. Pero hoy Dios recoge esas lágrimas. Hoy Dios recoge esos llantos. Hoy Dios está contigo para decirte: no temas, yo te ayudo. Yo soy tu defensor, yo soy tu escudo y yo te ayudo de manera maravillosa. Salmo 114. Judá, en el verso 2, vino a ser su santuario e Israel su señorío.
Israel no sale de Egipto con las manos vacías, sino que los egipcios, a causa de todos los milagros, las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Egipto para que dejara salir al pueblo de Israel, los egipcios tuvieron gran temor y tuvieron que darle muchas pertenencias al pueblo de Israel. Dios, si te va a sacar, te va a mover de una posición, no te va a mandar con las manos vacías. Él de manera sobrenatural va a proveer. No mires tus recursos, mira lo que Dios puede hacer por ti. Tus recursos pueden ser muy pequeños, pero tienes un Dios grande que tiene grandes recursos. Tienes el Dios dueño de la plata y del oro. Ese proyecto está en las manos de Dios. Colócalo en las manos de Dios si no lo has puesto en manos de Él. Y Dios va a hacer cosas grandes y poderosas siempre y cuando sea la voluntad de Él agradable y perfecta. Entonces hablábamos que cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel salió de ese lugar, es necesario que el pueblo de Dios a veces esté en esos lugares como estuvo el pueblo de Israel. Porque a veces cuando sentimos que el agua está hasta el cuello, es cuando más nos acercamos a Dios. A veces cuando vienen los momentos difíciles, es cuando más nos acercamos a Dios. Dios quizás no te va a sacar de un momento difícil, pero Dios te va a dar las fuerzas para que pases por ese momento difícil y salgas victorioso. Y diga, yo estuve ahí, en esa situación, yo estuve en ese momento de dolor, yo estuve en ese momento de angustia, pero sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, mi Rey y mi Salvador. Y hoy le puedas decir, para ti Dios no hay cosa difícil. Para ti no hay nada imposible, nada difícil. Todo lo puedes, mi Rey. Todo lo puedes, mi Señor. Tú rompes cadenas, tú rompes yugos, Señor. Tú rompes toda atadura y tú quemas todo grillete. Y tú me das la victoria a mí. Declárate en victoria, declárate en bendición, porque el producto de tus labios será lo que la atmósfera quiera hacer contigo, lo que Dios haga contigo cuando Él impregne la atmósfera de su presencia. Verso 3. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Recuerda que Moisés llevaba el pueblo de Israel y se para ahí frente al mar. Y el mar se va a abrir. Y como lo decía hace unos instantes, Dios no te va a quitar el mar. Dios va a dejar el mar para que te des cuenta que puedes pasar por en medio del mar. En pocas palabras, por donde pasa el pueblo de Israel, los egipcios no pueden pasar. Por donde tú recibiste bien, tus enemigos recibirán el mal. Israel pasó por medio del mar, pero los egipcios quisieron entrar y no pudieron pasar. Porque para el pueblo de Israel, porque para los hijos de Dios, Dios abrirá un camino en el desierto y abrirá ríos en la soledad. Dios es experto en abrir un camino donde no lo hay. Dios es experto en abrir estanques donde no están. Dios saca estanques de la roca. Dios abre los cielos a tu favor, por cuanto tú eres un hijo de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. Dios ya no nos va a llamar más amigos, ni siquiera siervos. Nos va a llamar hijos de Dios. Dice la Escritura, ya no los llamaré más siervos. Los llamaré amigos. Pero eso no es nada. Cuando Jesús resucita, dice la palabra de Dios que ya no los llamaría más amigos, sino que Jesús mismo se le presenta a María Magdalena y le dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y dile a mis hermanos, los llamó hermanos. Jesús
el resucitado nos llama hermanos. Jesús el resucitado nos llama hermanos. Somos hermanos de Cristo, coherederos juntamente con Cristo. Somos hijos de Dios, por tanto tenemos posición de hijos de Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Dios son sus hijos, somos sus hijos. Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos no le dijo, digan Dios mío, dijo, díganle Padre nuestro. Pongámonos en posición de hijos para entender lo que Dios quiere con nosotros. El hijo pródigo tenía algo, y era que él reconoció que él era hijo de la casa. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Él entendía la posición de hijo. Él sabía que tenía una casa. Él sabía que tenía un padre. La escritura dice que en tiempo de Herodes vinieron unos magos de Oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó. Entonces Herodes llamó a los escribas y a los fariseos y les dijo que ¿qué decían las escrituras acerca del Mesías? Y ellos le dijeron que nacería en Belén de Judea, porque así lo había dicho el profeta. Entonces el rey Herodes llama aparte a los magos y les dice que vayan a Belén y averigüen con diligencia el tiempo de la aparición de la estrella, y que averigüen con diligencia sobre el niño, y que cuando ellos vengan y le traigan la noticia, que le avisen dónde está para él también ir a adorarle. Pero estos magos son avisados por revelación en sueños que no vuelvan allá, porque Herodes busca al niño para matarlo. Mientras los magos se van por otro camino, entonces Dios le revela en sueños a José y le dice que tome a su hijo y huya a Egipto y se quede en ese tiempo hasta que Dios se lo diga. Entonces José toma de noche a María y a su hijo, huyen a Egipto. Y después de esto muere el rey Herodes. Y Dios le avisa otra vez por revelación. Un ángel se le aparece y le dice que vuelvan, porque ya los que buscaban la vida del niño ya habían muerto. Y ahí entonces Dios llama a su hijo desde Egipto. Es maravilloso cómo Israel es llamado por Dios desde Egipto. Israel es llamado el hijo de Dios. Y cómo Jesús es llamado de Egipto. Y se cumple la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dios es experto en llamarnos de los Egiptos. Quizás has estado en algún Egipto. Quizás la drogadicción es un Egipto para ti y no has podido salir de esa esclavitud. Quizás el alcohol es un Egipto para ti y no has podido salir de esa esclavitud. Pero Dios te está llamando desde ese lugar. Te está llamando por nombre propio, porque Él quiere ser tu libertador. Él es tu salvador y Él quiere sacarte de ese lugar de opresión, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sacar de ese lugar de esclavitud. Quizás Dios ha permitido que pases por muchos lugares, porque hay cosas que debemos aprender en esos lugares. Como lo decía anteriormente, hay situaciones por las cuales debemos pasar. Dios no las va a quitar. El mismo Jesús le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no le quitó ese momento a Jesús. Dios permitió que Jesús pasara por ese momento, porque hay momentos en la vida que son necesarios para que la mano de Dios se mueva en esos lugares, para que la mano de Dios se mueva en esos sitios que, aunque nosotros creemos que allí no puede entrar la mano de Dios, Dios puede obrar en lugares y en sitios donde el ser humano no puede obrar. Dios puede obrar en lo más profundo del corazón del hombre. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios es la respuesta de los labios.
Entonces el libro de Oseas, en el capítulo 11, verso 1 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios te ama ilimitadamente. El libro de Jeremías dice que con amor eterno Dios nos ha amado y por tanto ha prolongado esa misericordia sobre nosotros. Quizás Dios te ha guardado de accidentes, Dios te ha guardado de muchas cosas, porque Él ha enviado sus ángeles para que te protejan. Su mano poderosa ha estado para cubrir tu familia. Hoy es tiempo de agradecer al Dios de las maravillas. El mismo Dios que hizo maravillas allá en Egipto, las hará en tu casa, las hace en tu familia, las hace en tu lugar de trabajo, las hace en tu oficina, las hace allí en el campo, las hace en la ciudad, las hace allí en el comercio, las hace allí en las calles donde laboras, las hace allí en la empresa donde trabajas, las hace ahí en casa, mientras tú estás trabajando, mientras está frente a un computador, mientras está frente a tu celular, mientras estás ahí con tu familia, Dios está contigo. Entonces dice el verso 3 del Salmo 114 que el mar vio a Israel y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Dios va a hacer que las circunstancias abran paso para que los hijos de Dios caminen sobre ellas. Dios, así como hizo Jesús que Pedro caminara sobre las aguas, Dios hoy te quiere hacer caminar sobre las aguas. Quizás Pedro tenía muchas cosas en contra en su mundo natural, debajo de las aguas, cuando caminó sobre ellas. Si fuera hoy que tú estuvieras caminando sobre un mar, tendrías tiburones. El solo pensar que hay muchas profundidades en el mar, el solo pensar que hay olas que te pueden arrasar, pueden hacer desviar tu mirada de Jesús. Imagínate que hoy estás en el mar de la vida y que Jesús está al frente y te ha trazado una línea de tiempo, te ha trazado un camino y tiene Jesús sus brazos abiertos y te está diciendo: ven, camina conmigo, yo te quiero tomar de la mano, no temas, ánimo, sigue adelante. Pero aunque ves los tiburones, aunque ves las olas, sabe que los tiburones no te van a hacer daño, que las olas no te van a afectar, que los fuertes vientos no te van a hundir. Y que aunque te traten de hundir, aunque te estés hundiendo, Jesús va a extender su mano y te va a tomar por su diestra y te va a salvar de esa situación. No importa cómo vean los cielos, no importa cómo vean las tempestades, Jesús está preparando una morada para que cuando Él decida llamarnos a su reino, nosotros vayamos a habitar esas moradas celestiales. El Hijo de Dios pagó en la cruz de Calvario todos nuestros pecados. Ya no te sientas más culpable, ya no te maltrates psicológicamente. Solo dile: Señor, perdóname. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y que nosotros seamos como el grano de trigo que cae en la tierra y muere y comienza a formarse para hacer pan, para servir a los demás, para dar un alimento a los demás, para saciar la vida espiritual de alguien más. El mundo cristiano es como el grano de trigo. Nosotros los cristianos debemos morir a nosotros mismos para que Cristo el Salvador viva en nosotros. Juan el Bautista mismo lo dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que en nosotros haya un Juan el Bautista, que menguemos para que Jesús crezca en nuestras vidas. El verso 6 del libro de Salmos, en el capítulo 114 dice: oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas. Aquí hay algo muy poderoso. Aunque nosotros veamos peñas, Dios ve estanques de aguas. Aunque creamos que frente a nosotros tenemos una peña, tenemos al frente un estanque de agua preparado por Dios. Aunque veas un futuro incierto, aunque veas cosas muy difíciles, tenemos un futuro predestinado por Dios.
Dice el verso 8 que Él cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y en fuentes de aguas la roca. Podemos ver rocas, podemos ver circunstancias difíciles, pero Dios ve fuentes de aguas, fuentes tranquilas. ¿Acaso era fácil para el rey David escribir el Salmo 23 también? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso David no tuvo luchas? ¿Acaso David no tuvo batallas? ¿Acaso David no se enfrentó a leones y osos? Y él pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No es fácil quizás pastorear ovejas cuando una oveja sale para un lugar, cuando una oveja salta de un lugar a otro. Los siervos de Dios, los pastores aquí en la tierra también tienen ese fuerte compromiso, pero también tienen esa fuerte tarea. Para ellos no es fácil apacentar la grey de Dios, pero Dios los usa a ellos y les dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Así lo hizo el rey David escribiendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quizás David pudo ver rocas, quizás David pudo ver peñas, pero él vio fue las fuentes de aguas tranquilas. David pudo ver y decir, el Señor es mi pastor, las ovejas se pueden maltratar. Jehová es mi pastor. Las ovejas a veces caminan por lugares peligrosos, caminan por peñascos. Pero él no dijo eso. Él vio lo que Dios estaba haciendo. Él vio las maravillas de Dios. Hoy él vio los beneficios de Dios. Así como este Salmo 114 comienza diciendo las maravillas del Éxodo. El Salmo 114 no dice lo que el pueblo de Israel se quejó, sino las maravillas de este desplazamiento, lo que Dios hizo, lo grande que Dios hizo. ¿Acaso dice la Escritura o habla mal de Raal la ramera? Lo malo que esta mujer se portó en su vida pasada. No, no habla eso. Él habla que fue una mujer de fe y que Dios la usó para dar salvación a un pueblo de Israel. A un pueblo que tenía que cruzar allí por Jericó y que el Dios mismo derribaría las murallas. Y que esta mujer fue una plataforma de bendición para que el pueblo de Israel pasara por allí. Entonces Dios es un Dios grande, es un Dios de poder. Y lo que nos queda de enseñanza es que aunque tengamos que pasar como el pueblo de Israel por el desierto, Dios no va a quitar el desierto. Dios nos va a dar las fuerzas para que atravesemos ese desierto. Dios nos va a dar la sabiduría en medio de ese desierto. Dios nos va a dar la provisión en medio de ese desierto, en medio de esa situación difícil. Momentos difíciles pasaremos en la vida, pero Dios estará con nosotros. La mano de Dios estará con nosotros. No sé si has perdido en los últimos tiempos algún familiar y ha sido demasiado fuerte. Y quizás has llorado y quizás has sufrido y no te has podido sacar de la memoria ese familiar. Y te ha golpeado esa situación y has dicho, Señor, no he tenido fuerzas. Señor, es difícil para mí, no lo puedo soportar más. Pero en esos momentos de lloro, en esos momentos de dolor, la mano de Dios ha descendido sobre ti. Ha descendido sobre tu hombro. Y te ha dicho, yo estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para ayudarte y para que atravieses este momento difícil. Yo estoy contigo cuando lloras.
Y yo estoy contigo cuando sufres, pero también estoy contigo cuando ríes. Y se cumple la palabra que dice el libro de los Salmos en el capítulo 126, que el que sembró con lágrimas, con regocijo segará. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová, con estos estaremos alegres. Grandes cosas hizo Dios con el pueblo de Israel en Egipto. Y entonces su boca, después que cruzaron la tierra prometida, se llenó de risa y sus labios de alabanza. ¿Acaso no se reiría el pueblo de Israel cuando recibió el maná allá en el desierto? Cuando recibió allí las codornices, cuando recibió el agua de la peña. ¿Acaso no se regocijaría el pueblo de Israel cuando vio las codornices, cuando vio que de la peña fluía agua? ¿Acaso no se dio cuenta el pueblo de Israel que sus vestidos en el desierto no se desgastaron? ¿Acaso no se regocijarían en ese tiempo? Pues hoy es tiempo de regocijo, es tiempo de que pase el lloro y que pase el manto de luto y venga óleo de salvación y de alegría a tu casa. Levanta tus manos en esta hora ahí donde estás y vamos a orar al Dios de los cielos y a decirle: gracias, Señor, gracias, Padre, porque aunque he sido oprimido como el pueblo de Egipto, ha venido un Dios a sacarme ahí en el mismo Egipto a una tierra ancha que fluye leche y miel. Me ha quitado de una tierra de opresión y me ha entregado los lugares del Eteo, del Amorreo, del Jebuseo y del Jereseo. Gracias, Padre, en esta hora por tu palabra que ha sido predicada en el libro de Salmos, en el capítulo 114. Hoy pido, Señor, consuelo para el que está triste, Señor. Hoy pido, mi Dios amado, la sanidad para el que está enfermo. Y en el nombre poderoso de Jesús, vamos a declarar una palabra de sanidad. Vamos, adora y el Señor. Si tienes una canción de adoración, adora al Señor y dile: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador. Y yo hoy recibo un milagro de sanidad. No es por la persona que esté aquí detrás de una cámara declarando una palabra de sanidad. Es por la fe que tú tengas en el Dios y Salvador, en Jesucristo, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Coloca tu mano en la parte afectada y dile: Señor, tú eres quien me sanas, tú eres quien me liberas. Yo creo en ti y yo creo en tu sanidad. Y vamos a unir nuestra fe y vamos a creer en Dios. La palabra de Dios dice algo muy hermoso: que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que pidamos será hecha por vuestro Padre que está en los cielos. Y yo quiero empalmar tu fe con la mía en este momento. Y vamos a creerle a Dios por un milagro de sanidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy creo en ti y solo en ti, mi Rey amado. Y creo que por la herida de Cristo hemos sido curados y que hay gente detrás de estas cámaras oyendo esta transmisión que necesitan un milagro de Dios, que necesitan que se vaya de su cuerpo esa dolencia, necesitan que se vaya de su cuerpo esa aflicción, ese azote. La mujer del flujo de sangre, dice tu palabra que luchó, Señor, que ella no se detuvo a mirar las circunstancias, sino que se abrió paso entre la gente y tocó el borde del manto del Maestro. Hoy con fe tocamos ese borde del manto del Maestro para recibir sanidad, así como esa mujer del flujo de sangre. Hoy, Espíritu Santo, creemos en tus milagros y creemos en tu poder. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy ruego que a través de tu Santo Espíritu, tu mano poderosa descienda, Señor, sobre las áreas afectadas del cuerpo. En el glorioso nombre de Jesús, problemas en el cerebro comienzan a irse por el poder de la palabra de Dios. Por Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre.
Toda infección en la garganta, en los riñones, se va por el poder de la palabra. Espíritu de Dios fluye, poder de Dios desciende ahora. Paséate, Nazareno, paséate, Espíritu Santo. Declaramos una unción de sanidad y milagros que recorre todo tu ser, todo tu ser, todo tu ser es movido, es conmovido, es lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios para sanidad y milagros. Dolores de muela, dolores de cabeza desaparecen en el nombre de Jesús. La migraña, le ordeno retroceder de los cuerpos. Artritis, diabetes, se va en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Reprendo todo demonio de enfermedad, se sacude, se va ese espíritu inmundo. Aún la epilepsia que estaba durante años en los cuerpos, en el nombre de Jesús, esa unción profética, Señor Dios Todopoderoso, que fluía a través de Jesús, hoy fluye a través de estas ondas, Señor, de la internet, en el nombre de Jesús. Y reprendo todo demonio de epilepsia. Suelta los cuerpos ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, poder de Dios desciende ahora. Hay un calor que recorre todo tu cuerpo. Hay una sensación y la presencia de Dios que está fluyendo en tu cuerpo. Recibe ahora la presencia del Espíritu Santo que está invadiendo tu ser. Espíritu Santo, sana ahora los huesos. En el nombre de Jesús, restauración. Calcio es puesto en los huesos. En el nombre de Jesús de Nazaret, las piernas se enderezan. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y los milagros suceden por la mano poderosa del Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Sana los estómagos, las úlceras se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Dolores en las rodillas, en las articulaciones, desaparecen milagrosamente porque Jesús está en tu casa. Jesús te visitó. El Espíritu Santo está contigo en este día, en esta hora, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor Dios mío. Hoy te ruego también que abra los cielos y que una ofrenda de provisión suceda, Señor, en cada casa. Señor, tu palabra dice que tú te paraste frente al arca de las ofrendas y divisaste. Señor, miraste como una viuda, de su pobreza daba todo lo que tenía. Espíritu Santo, hoy te ruego que un milagro, Señor, de provisión suceda en el pueblo. Señor Espíritu Santo, Señor, para ti, Señor, era muy importante también las finanzas. Señor Dios mío, tu palabra dice que había mujeres que servían en tu ministerio y que apoyaban en las finanzas. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú proveas para el ministerio, Señor, casa de bendición y renovación cuadrangular, que tú proveas, Espíritu Santo, para cada mujer, para cada hombre, Señor, que está pidiendo un milagro de provisión, para aquella persona que está pensando en los recibos, para aquella persona que está pensando en los arriendos, para aquella persona que está pensando en pagar una cuota, en adquirir un bien, Señor, en adquirir un inmueble. Dios, sea tu mano gloriosa, Señor, de entrando y obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, agiliza documentos, agiliza las manos de aquellas personas. Toda traba que estaba en la documentación desaparece en el nombre de Jesús, y ese documento yo declaro que está en tus manos por el poder de la palabra. Señor, moviliza tus ángeles en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, dile al Señor: Señor, moviliza tus ángeles, mueve tu ejército, porque necesito un milagro para mi vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de tu palabra. Padre, te pido que proveas la medicina, Señor, que el mundo entero necesita para esta pandemia, para que esta pandemia desaparezca. Provee, Señor Dios mío, ese milagro, Señor, a la ciencia médica, Señor, y aún por encima de la ciencia médica, Señor, obran milagros extraordinarios, que los médicos, Señor, se asombren de la mano de Dios, Señor, en las clínicas, en los hospitales, en las casas. La mano provisionadora de Dios, la mano milagrosa de Dios, Señor, se mueve a favor de tu pueblo. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar conectados en este link. De seguro que si nosotros leemos la palabra de Dios y entramos en comunión con el Señor, entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, y hay comunión con el Padre por medio de Jesucristo, el mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús, en el cual nosotros podemos ser salvos.
Pídele a Dios el Padre en el nombre de Jesús tu milagro. Pídele a Dios el Padre en el nombre de Jesús tu restauración y tu bendición. Y muy seguramente se cumplirá la escritura en Jeremías capítulo 33 verso 3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tesoros de Dios escondidos para tu casa y para tu familia. Dios te bendiga.